De hecho, los wayuu llaman al mar, a ciertas áreas del mar donde el ser humano no domina, cimarruna para el mar cimarrón, el mar que el pescador no controla, donde hay corrientes, gigantescas olas, tiburones y donde el ser humano es uno más en un conjunto de seres en interacción. Puchima, palabra portadora de noticia. Conversaciones con Wilder Guerra. Muy bienvenidos todos, bienvenido a Wilder a una nueva sesión de nuestro Puchi Mahachi, nuestra palabra portadora de noticias. Wilder, todos los habitantes actuales de esta bellísima y mágica región que llamamos Caribe colombiano somos inmigrantes o descendientes de inmigrantes, algunos más recientes, otros más antiguos. ¿Qué nos identifica? ¿Qué nos une? ¿Qué nos hace diferentes a los santandereanos, a los bogotanos, a los paisas, a los cachacos, a los pastuzos? Ni hablar de dominicanos, cubanos, panameños. Lo primero que habría que decir es que evidentemente lo Caribe se construye sobre pueblos históricos, pueblos amerindios que poblaron una vasta región de América. El Caribe es una macro región en América que comprende una gran e inmensa cuenca, territorio continental y territorio insular. Pero es justamente en esta región en donde se produce el gran encuentro entre el viejo y el nuevo mundo. Y es en esta misma región en donde se dan diferentes economías, como economía de plantación, economía basada en recursos marinos como las perlas, en fin, intercambio de personas, de artefactos, de ideas que van a hacer del Caribe heterogéneo. Creo que lo que caracteriza al Caribe es su heterogeneidad. Esa heterogeneidad, dijo Michel Trujillo, es producto de su historicidad, porque aquí convergen diferentes imperios, pero también diferentes sociedades amerindias complejas a lo largo de eso. Nuestra república tiene una gran parte caribe, erróneamente llamada costa atlántica, puesto que no limitamos con el Atlántico y por el contrario, creo que es un pueblo con grandes nexos, una región con Jamaica, con el Caribe holandés, con los cayos franceses y con el Caribe hispánico, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico. La historia nos muestra a nivel documental, a nivel musical, estas misturas. Somos, en primer lugar, el producto de grandes misturas. Por lo tanto, nos diferenciamos también de lo andino, aunque hemos estado políticamente vinculados a la audiencia y luego al virreinato de la Nueva Granada y luego ello da origen a la República de Colombia, siempre hubo esa distinción. Si uno revisa los documentos va a encontrar que los habitantes del Caribe llamaban a quienes poblaban los Andes colombianos lanudos. Lanudos porque se cubrían con abrigos. Claro. Entonces, lanudo es un término que antecede al de cachaco. Pero de todas maneras, no existe tampoco esa separación tan horizontal que queremos ver, porque por supuesto hay zonas intermareales que están entre el mundo andino y el mundo del Caribe. Y si uno mira los sures del departamento, voy a poner un ejemplo, Ocaña. Ocaña tiene una inmensa influencia caribe en lo eclesiástico, en lo político. Está escrito a Santa Marta, está escrito a Riohacha en un momento dado. Y en un momento cuando la región es débil, entonces su centro gravitacional se vuelve al interior. Pero Ocaña está allí, se oye acordeón, es una mistura. Eso ocurre también con otros sures de nuestra región Caribe y puede ocurrir con regiones como actualmente en el caso de Córdoba. De manera que esta es una región que se parece más a una zona intermareal
que a un lindero precisamente delimitado por unos hitos o mojones fronterizos que en la historia no existen, no son tan claros y que más bien muestran los momentos de solidez económica o política cultural de las regiones. Claro. Weiler, tú mencionabas hace un rato a un florentino, ¿verdad? Galeotto. Sí. Que tal vez fue uno de los primeros en acuñar un intento de definición de la palabra Caribe, que pues, tiene un origen mucho anterior, pero uno nota que el concepto, la palabra Caribe fue forjada a lo largo de la historia en diferentes contextos y como con diferentes propósitos. Es una palabra polisémica, tiene muchos sentidos. Sí. Por un lado, tiene su origen histórico, identificado desde las cartas de Colón y desde todos los informes de Colón sobre la región de Caribana, y de cómo los propios indígenas distinguían esas regiones en el Caribe insular. Y también se refiere a un grupo indígena, pero significaba, según Galeotto 6, era un término indio que tenía que ver con cualquier cosa fuerte, venenosa, cruel, iracunda, como si dijerais la pimienta o alguna cosa que implique, que conlleve fuerza, o un vinagre, por ejemplo, ácido, o un cuchillo que corte bien, se puede decir que tal cosa es Caribe. Caramba. Entonces, esto es hermoso, porque esto es ratificado. Aquí quiero traer una cita de Ernesto Bassi en El Caribe, un territorio acuoso, en una carta que Simón Bolívar le envía a Santander a raíz de la situación que vive la República con las deudas extranjeras y los abusos contra una república naciente. Le recuerda a Bolívar a Santander: recuerde que nuestra patria es Caribe y no boba. Es en este sentido en que Bolívar está ratificando que somos fuertes, que somos también ese ají profundo, cimarrón, y que nuestro temperamento no está en la ingenuidad, sino también la entereza y la fortaleza. Es en este sentido en que Bolívar entiende los Caribes y ve a Colombia como una patria Caribe. Claro, fíjate, y en cambio hoy en día asociamos mucho más la expresión Caribe con las expresiones folclóricas, musicales, carnestolendas, y hemos como marginado esa otra versión de lo Caribe. Sin duda, hemos correspondido a los estereotipos construidos desde fuera. El riesgo de los estereotipos está en que algunas veces las gentes se quieren parecer a los estereotipos que otros construyen sobre ellos. Y entonces eso sí sería terrible, la liviandad, una liviandad, cuando justamente lo que nos caracterizó como región, y aquí vuelvo a Bassi, es ser una región transimperial. Sí. Cuando éramos transimperial era que los barcos que iban de Cartagena, Río Hacha, a Jamaica, eran frecuentes, pero también podrían partir a Curazao, y también podrían partir a La Habana y a Santo Domingo y a los cayos franceses. Esto permite que las personas, y aquí vuelvo a tu pregunta original, ¿en qué nos diferenciamos?, puedan concebir mapas mentales complejos. Y eso es lo que origina algo que es clave, y es el cosmopolitismo. El cosmopolitismo ensancha el horizonte del pensamiento humano y llegamos a tener cosmopolitismo rural, que no es que es Macondo, sino una muestra de cosmopolitismo rural. Hasta nuestras aldeas tenían un sentido del cosmopolitismo adaptado a sus trayectorias históricas, ambientales y sociales, pero esa actitud cosmopolita evidentemente nos diferenció de regiones que solo conocieron un imperio, la monarquía española. Claro. Siempre estuvimos abiertos al mundo en cierto sentido desde el inicio. A las migraciones, a los contactos, a las ideas, a todo eso. Weiler, tú hacías mención hace un momento a que la palabra Caribe forma parte de 4 palabras, conceptos muy bonitos, muy asociados entre sí. Sí, cuando uno menciona la palabra Caribe, casi que vienen otras palabras a la memoria. Voy a mencionar 3. Cimarrón, sí. criollo, conuco. ¿Qué es el conuco? El conuco es una sementera que nuestros campesinos
cultivaban casi sin laboreo y sin regadío. Era una relación con la naturaleza allí en que la intervención humana era apenas la suficiente, como sembrar una mata de plátano y yuca y que ella se reproduzca o esté allí cuando la saquemos, ¿no? El plátano que tiene hijos. Entonces, ese conuco es una muestra de la libertad humana. Quiero citar aquí a un soldado español, Esteban Martín. Fue el traductor de Alfinger y de Juan de Ampiés, sabía hablar caquetío. Cuando llega al valle de Upar y él mira todo eso, todavía no había sido fundada la ciudad de los Santos Reyes, que va a ser en 1550. En el 31, él nos describe: llegamos a un hermoso valle, todo poblado de sementeras y conucos. Esta palabra se mantiene en Venezuela, en las Antillas Holandesas, en Cuba, en Santo Domingo, y es una reacción contra la plantación. Claro. La gran plantación de caña de azúcar que está en Haití, que está en Cuba, que está en otras islas del Caribe, representa eso, ¿no? Una relación de sometimiento de seres humanos y de la propia naturaleza para este tipo de capitalismo, mientras que el conuco es la autonomía del hombre pobre y libre que cultiva para la subsistencia. Entonces, conuco es clave. Criollo porque tiene que ver con las misturas, con el surgimiento de un ser especial que no es necesariamente indígena, ni es hispánico, ni es inglés, que es el rasta, que es el creol, el garífuna, el habitante hispano o de origen hispánico, pero mezclado con indígenas en La Habana o en otras partes, también el Caribe colombiano. Este ser, producto de intensas misturas, es lo criollo. Entonces, en lo criollo tenemos que ver que no se limita a seres, sino a lenguas. Las lenguas creoles o criollas, como el papiamento, el creol sanandresano, el palenquero, que tiene una base lexical española mezclada con elementos indígenas, nos permite creaciones lingüísticas que están aquí en el Caribe, que son ricas, que no son el español, que pueden tener una base lexical inglesa o portuguesa. Entonces, ese es otro producto de lo criollo, crea estas misturas. Y por último, tendríamos lo cimarrón. La gente cree, o con mucha frecuencia se cree, que lo cimarrón es una palabra de origen africano. No, no es cierto. Es una palabra indígena, arawak probablemente, que en Guayúnique se dice simoruna o cimaruna, es espacios y seres no domesticados. Son los espacios y seres que no son socializados tanto por los humanos, en donde habita el jaguar, el gavilán, la serpiente, que no son animales domésticos, pero las tierras también son cimarronas. Entonces, aquellos seres que viven en espacios, en dominios no sociales, pudiéramos decir, se llaman cimarrones. Pero aquellos seres que, habiendo sido domesticados, se van al monte y se tornan montaraces, son cimarrones, como también, los caballos, los Mustang norteamericanos, por ejemplo, vacas en La Guajira que se cimarroneaban, y en las islas, cabras, animales que, habiendo sido domesticados, se vuelven montaraces. También habla de aquellos seres humanos que, habiendo sido esclavizados y coartados de su libertad, como gran parte de la población que vino de África, se cimarroneaban, buscaban su libertad en espacios autónomos. Esa es la noción de lo cimarrón o cimaruna, que un lingüista de apellido Arrón, cubano, ha trabajado un hermoso artículo sobre los cimarrón y su origen indígena, pero Galeotto Sei lo dijo en el siglo XVI. Los indígenas llaman cimarrón a toda cosa que se vuelve salvaje o que va al monte. O sea, tiene fundamentos en el XVI por un observador minucioso como es Galeotto Sei. Sí. Fíjate cómo coinciden esas 4 palabras en un mismo concepto de un ser humano libre, que busca la libertad, que busca la autonomía, que es, digamos, como una definición más profunda del ser caribe, de lo que podríamos llamar ser caribe. Así es. De hecho, los wayú llaman al mar, a ciertas áreas del mar donde el ser humano no domina, cimarruna, para el mar cimarrón, el mar que el pescador no controla, donde hay corrientes, gigantescas olas, tiburones, y donde el ser humano es uno más en un conjunto de seres en interacción, pero en una relación de horizontalidad. Claro. Weyler, se me ocurre en este momento esta ansia profunda de libertad, de autonomía,
explica tal vez que en el Caribe se dieran los primeros movimientos independentistas y que en nuestro himno nacional se hiciera una alusión directa a eso. Sí, es que es clave lo Caribe, porque primero hay alzamientos que son anteriores a los movimientos libertarios de la población criolla como tal, o descendiente de hispanos. Miremos Haití. Claro. Haití es un nombre indígena. Y justamente estos descendientes de población africana toman un nombre indígena para identificar a su patria. Y también es bueno decir que nombres como Quisqueya para referirse a islas, retomar el nombre indígena va a ser clave. Sí, hay unos movimientos previos a la separación, a este tipo de guerras de independencia que se da y que el Caribe juega un papel fundamental en Cuba, en Venezuela, La Guajira misma, en 1769, el Darién. Qué hermoso recuperar ese nombre. El Darién, entre otras cosas, es una región histórica que hoy es conocida. El Darién caribeño se nos volvió el Urabá antioqueño. Sí, o sea, las regiones son dinámicas. También las regiones tienen pérdidas. Nosotros, los habitantes de la región Caribe, perdimos el Darién. Y hoy hay un Urabá que no es nuestro. O sea, donde hay habitantes nuestros, por supuesto, pero digamos que no es lo mismo el Darién histórico que el Urabá antioqueño. Sí, no lo reconocemos. Weidler, tú hacías hace un momento una alusión muy bonita al himno nacional y a una estrofa en particular. En relación con la denominación de costa atlántica que nos dan desde el interior del país, olvidando que no limitamos con el Atlántico, y quienes atribuyen a una élite costeña de una nueva generación que vindica esa condición caribeña, pues yo quiero decir que ya en el siglo XVI Galeotto VI tenía claro lo que era Caribe, que Bolívar tenía en el XIX claro lo que era Caribe, y lo decía en la Carta a Santander, pero que Rafael Núñez, el autor del himno nacional, dijo y escribió la siguiente estrofa: a orillas del Caribe, hambriento un pueblo lucha, horrores prefiriendo a pérfida salud. A orillas del Caribe, hambriento un pueblo lucha, horrores prefiriendo a pérfida salud. Entonces, ya Rafael Núñez tenía claro dónde estaba situado en el Caribe. Siempre lo tuvo. Nunca dijo a orillas de la costa atlántica, hambriento un pueblo lucha. No, se refirió al Caribe. O sea que hay un sentido de pertenencia de larga tradición entre nosotros. De larga tradición y de mucha búsqueda de la libertad. Me impresionó muchísimo esa alusión a esa estrofa, Weidler, que no la... Por supuesto, uno escucha tantas veces el himno nacional que se vuelve casi que algo banal, y sin embargo tiene unos contenidos y unos significados verdaderamente formidables de mucha potencia. Weidler, el estereotipo del Caribe ha sido con frecuencia manipulado. Es decir, se ha comenzado como a crear un imaginario de qué es un ser caribe que contrasta con lo que estamos describiendo en este momento, que es un poco como un personaje superficial, alegre, pero vano, que duele sentir que en nuestra nación exista ese como estereotipo que es un poco como de minusvalía. ¿Cómo se explica esa evolución de un estereotipo, digamos, de un imaginario de un ser fuerte, libre, deseoso de su autonomía, hacia esta versión más como superficial del ser caribe? Y yo quiero aquí pensar en la contribución de grandes pensadores del Caribe, de investigadores, y quiero referirme a un libro llamado El Caribe en la Nación Colombiana, que sacó el Observatorio del Caribe, bajo la dirección, coordinación de Alberto Bello Ives.
es muy importante ese libro porque es una visión del Caribe y la nación colombiana desde la arqueología, la lingüística, hasta los últimos estudios sobre artes plásticas, literatura y música. Y lo que ese libro nos muestra es la inmensa contribución del Caribe a que el país, que la construcción de la nación colombiana entre en la modernidad. Y si uno mira las grandes figuras de la cultura nacionales, como podemos ver Gabo, Cepeda Zamudio, Zapata Olivella, Obregón, Orlando Falborda, el maestro Grau, son aportes Caribe. Esto lo podemos trasladar a la música. Y lo han dicho, lo dijeron Jorge García Augusta, Jorge Nieves Oviedo, lo han dicho todas estas personas. Contribuyeron a que Colombia ingresara. Hay una década particularmente en la que quiero hacer énfasis, en la década de los años 20 del siglo pasado. En esa época nacen Manuel Zapata Olivella, Gabriel García Márquez, Obregón, nace Escalona, nace, bueno, ya mencioné a Falborda desde esa época. Entonces hay una gran contribución que va a las ciencias sociales también, porque uno no puede pensar las ciencias sociales en Colombia sin Falborda y sin Zapata Olivella, que son cruciales. Pero también uno va a pensar en otro tipo de figuras en distintos campos que van a estar en esa época maravillosa en que el nombre de Colombia se conoce también en el campo cultural por esto, por este tipo de personajes destacados de la cultura del país y que contribuyen a ello. Así que yo pienso que contra esa visión del estereotipo de esto habría que ver que la historia nos muestra que es lo contrario y que ha sido una construcción externa, una construcción desde afuera y propiamente no justa ni apegada a la realidad que ha representado el Caribe en la nación colombiana. Por completo. Lo cual Wesley claramente señala una labor fundamental para una universidad del Caribe, para el Caribe, como tú decías ahora en una conversación previa, situada en el Caribe. Sí. Es un trabajo que claramente nuestra universidad debe abordar. Sin duda alguna, porque lo situado, que lo utilizamos mucho en la antropología, desde dónde ejercemos nuestra disciplina, desde dónde generamos conocimiento, tiene que ver con lugares específicos, siempre con la mirada universal, porque el conocimiento es universal. Se trata de una inmensa conversación, pero también se trata de los aportes que hacemos a esa conversación universal, y ese es el conocimiento. Entonces, una universidad como la nuestra, situada en el Caribe, debe ver el Caribe como nuestro barrio. Hay una hermosa novela egipcia que se llama Hijos de nuestro barrio, que es fascinante. Y esa novela es sobre la historia de la humanidad. Pues siempre le digo a mis estudiantes en Diversidad Cultural del Caribe colombiano, cuando les muestro un mapa del Caribe donde está San Tomás, donde llegaron los daneses, en la cual están las Islas Caimán, en la cual están los cayos franceses, Granada, ese es nuestro barrio. Y para nuestros abuelos era nuestro barrio. Les cito el caso de 1773, donde no había harina de trigo en el Caribe, en lo que era entonces el Caribe neogranadino. Colombia no existía, ni siquiera era una idea. Tocó mandar barcos a Jamaica para abastecer a Santa Marta, Cartagena y Riohacha. Y entonces goletas traían 500 o más barriles de harina porque en Filadelfia no había llovido. El invierno había sido malo, por lo tanto no teníamos trigo. Estábamos más conectados. Entonces esa mentalidad transimperial, debemos preservarla. Y el papel de una universidad es que ese ciudadano del Caribe tenga esa amplitud de mundo. Nunca perder la noción de cosmopolitismo desde lo situado. Me haces pensar, Weller, y con esa idea podríamos dejar pendiente para nuestra próxima sesión. Esa mixtura es cultural y biológica. Es el mejor caldo de cultivo para una nación en paz. Sin duda alguna, esa biodiversidad, tanto en todos los ecosistemas que tenemos en el Caribe, tanto en el Gran Caribe como en el colombiano, y es la gran pregunta. Michel Trujillo se hacía una pregunta y decía,
por qué el Caribe, a pesar de su importancia histórica, no es objeto de estudio tanto de la antropología o de la gran sociología noratlántica. Y él llega a una conclusión. No somos lo suficientemente primitivos, entre comillas, como para ser objeto de interés de la gran antropología. Y no somos lo suficientemente modernos y complejos y civilizados como para que la sociología noratlántica nos estudie. Estamos a mitad de camino en ese mundo. Esa originalidad del ser Caribe es fascinante. Sin embargo, el pensamiento surgido desde el Caribe o sobre el Caribe es fascinante y uno puede ver inmensas obras en todas las disciplinas sobre el campo del Caribe, pero el gran reto es cómo nosotros generamos ese conocimiento acerca de nuestra propia región. Ciertamente, Wilder. Me gustó mucho la expresión, una inmensa conversación. Dejemos hasta aquí nuestra inmensa conversación sobre el Caribe y nos vemos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias, Wilder. Muchas gracias a todos. Cuchima, palabra portadora de noticias. Conversaciones con Wilder Guerra.